Supongamos que tenemos aquí una cónica, por ejemplo esta elipse, esto que vamos a estudiar valdría para cualquier cónica, y que tenemos un polígono inscrito, con este lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, lado 5 y lado 6. Lo que vamos a hacer es prolongar las parejas de lados opuestas, es decir, el 1 y el 4, el 2 y el 5 y el 3 y el 6. Y vamos a comprobar que los cortes de esas prolongaciones se producen en 3 puntos que quedan sobre una recta, o sea, alineados según una recta llamada recta de Pascal. Entonces vamos a ver que prolongamos el lado 1 y el lado 4 y se cortan, como se puede ver aquí en este punto. Prolongamos ahora el lado 2 y el lado 5 y veremos que se cortan también aquí en otro punto. Y ahora si prolongamos el lado 3 y el lado 6, como ve, se puede ver si hemos puesto esta numeración 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los lados opuestos son aquellos que se diferencia el número cuyo nombre está indicado, representa al lado, en 3. 6 menos 3, 3, 1 menos 4, 3 y 5 menos 2, 3. Entonces ahora si prolongamos, ya digo, el 6 y el 3, prolongaríamos el 3 y el 6, vamos a reducir para que se vea que se nos sale esa prolongación fuera de los límites del dibujo, pero bueno, lo podemos prolongar y vamos a reducir ligeramente la figura. Aquí se han cortado y ahora si unimos este punto, este y este, veremos que esos 3 puntos quedan alineados según la llamada recta de Pascal. Esta sería la recta de Pascal. Y entonces en cualquier cónica, si inscribimos un hexágono irregular, no tiene por qué ser, pues generalmente sea un hexágono genérico, y prolongamos los lados opuestos, esas parejas de lados opuestos concurren en puntos que quedan alineados según una recta llamada recta de Pascal. Podemos ver a continuación, si en vez de conocer de la cónica 6 lados inscritos, 6 cuerdas, conociéramos 5 y una tangente en el extremo de una de ellas, pues vamos a ver que podemos aplicar lo mismo. La única particularidad va a ser que consideramos esa tangente como si fuera un lado más del hexágono del que hemos hablado anteriormente. Y entonces vamos a aplicar, digamos, vamos a poner la nomenclatura a los lados de este polígono inscrito, teniendo en cuenta, como digo, que la tangente es un lado y que el punto de tangencia sería donde parte dicho lado. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que vamos a hacer es nombrar a los distintos lados de este polígono inscrito. Entonces la tangente le llamamos 1, la siguiente cuerda 2, la otra 3, 4, 5 y 6. Y ahí tenemos, digamos, como si fueran los mismos 6, pero el sexto sería la tangente. Y ahora aplicamos lo mismo y podemos ver que el lado 4 y el lado 1 se cortan, como se ve, perdón, el lado 1 se cortan en este punto. Si prolongamos ahora, el 2 y el 5 se cortan aquí en otro punto y el 3 y el 6, prolongándolos, pues tendríamos un tercer punto. Y podremos ver que este punto, este y este, siguen alineados según la llamada recta de Pascal. Continuando con el razonamiento anterior, podemos suponer que conocemos 2 tangentes a la cónica, este sea un punto de tangencia, este sea otro, y podemos, en vez de escribir 5 lados, un polígono de 5 lados, inscribiríamos uno de 4. Y aplicamos lo mismo. Cada tangente es un lado de un nuevo polígono, lo consideramos para, digamos, contemplar el proceso que seguimos. Este sería el lado 1, que es la tangente, el lado 2, el lado 3, esta otra tangente será el lado 4, este sería el lado 5 y este sería el último que queda, el lado 6. Y ahora simplemente aplicamos ya lo que venimos diciendo. El 1 y el 4 se cortan en este punto y ahora las prolongamos el lado, vamos a poner los lados aquí. Esta sería la nomenclatura, el 1, el 2, el 3, el 4, la tangente del 5 y el 6. Y ahora prolongamos los lados, el 2 con el 5 se cortan aquí en este punto, el 3 con el 6 se cortan por aquí en la parte derecha, pues bastante lejos de los límites, y vemos que esta línea y estas dos concurrirían en un punto que queda alineado con estos dos, y esa sería en este caso la recta de Pascal cuando tenemos un cuadrilátero inscrito y 2 tangentes, con lo cual, digamos, hemos convertido el caso en el de los 6 que teníamos al principio. Aquí tenemos otro caso en el que tenemos 2 tangentes, la tangente 1 y la tangente 4, y luego tenemos 4 vértices, este sería el lado 1, el lado 2, el 3, el 4 que es la tangente, el 5 y el 6, y aplicamos lo que venimos diciendo. Prolongamos el lado 5, prolongamos el lado 2 y se cortan aquí en un punto.
y ahora prolongaríamos el lado 6 y el lado 3, tendríamos otro punto, y este punto, que es el de corte del lado 1 y el lado 4, que son las tangentes, con estos dos quedan alineados según en este caso lo que sería la recta de Pascal correspondiente al caso. En esta figura tenemos tres tangentes, la tangente 1, la tangente 3 y la tangente 5, y los vértices que unen los puntos de tangencia, que serían los lados 2, 4 y 6. Volvemos a asociar a cada tangente como si fuera un lado del hexágono inscrito. Es una interpretación de teorema, ¿no? Para la recta de Pascal. Y entonces ahora pues volvemos a hacer lo mismo. Prolongamos los lados, pues el 1 y el 4, que se cortarán en un punto, el 2 y el 5, y el 3 y el 6. Y entonces hacemos esas prolongaciones, en este caso pues, el 2 y el 5, y el 3 y el 6, y el 1 y el 4. Este sería el 4 y el 1, que se cortan aquí, el 3 y el 6, que es este, se cortan aquí, y el 5 y el 2, que se cortan por aquí arriba, prolongando. Y ahora observamos que este punto de corte, este punto de corte y este punto de corte de esas prolongaciones definen una recta, están alineados los tres según la llamada recta de Pascal. Entonces, como se puede ver, esta propiedad la podemos aplicar para 6 lados inscritos en una cónica, o para 5, para 4 o para 3. Y entonces, de modo que sustituimos 1 por la tangente en un punto. Obsérvese que en estos casos tenemos aquí la cónica dibujada, y lo hemos hecho pues para auxiliarnos y entender un poco el procedimiento. Pero en realidad podríamos nosotros conocer simplemente los lados o los polígonos inscritos, con la indicación de que es tangente o que es secante a la cónica, y sin necesidad de dibujarla podemos obtener la recta de Pascal. Y esto nos puede dar lugar pues a resolver algunos casos. Supóngase, por ejemplo, en este caso que conociéramos dos tangentes, y los tres, y conociéramos este punto, este y este, o que conociéramos solamente dos de esos puntos de tangencia y quisiéramos el tercero. Pues si conocemos, por ejemplo, este y este, los uniríamos, y llegaríamos aquí a la recta de Pascal. Y ahora desde aquí, uniendo con este de aquí, el tercer vértice, tendríamos la tangente exacta, si es que quisiéramos la otra tangente. O sea que para obtener una tangente, si tuviéramos los lados 2, 3, 4, 5 y 6 y quisiéramos la tangente, pues sería, sabiendo que estos tres, el 2, el 4 y el 6, son segmentos son cuerdas, y que el lado 3 y el lado 5 son tangentes, hallaríamos la recta de Pascal, y entonces el lado 4 corta esa recta de Pascal en este punto, y este punto unido con este determina la tangente, siendo este entonces sería el punto de tangencia. O sea que esto nos puede servir pues para aplicar esta teoría y resolver este tipo de casos, basándonos en la llamada, como digo, recta de Pascal. Veamos otra propiedad, y es que si tenemos aquí este polígono, que es el formado por 6 tangentes a una cónica. Este sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si vemos los puntos de corte de esas tangentes, forman un polígono, que en este caso sería un hexágono, en general irregular. Bueno, pues el punto de Brianchon es el que se obtiene al unir el vértice 1 con el vértice 4 de ese polígono, el 2 con el 5 y el 3 con el 6. Esas tres rectas, 1, 4, 2, 5 y 3, 6, se cortan en un punto de la cónica llamado punto de Brianchon. Y esto vamos a utilizarlo para también hacer algunas simplificaciones similares a las que hemos explicado en el caso de la recta de Pascal. Insisto, tenemos aquí 6 tangentes, los puntos 1, 2, ahora la numeración que ponemos no corresponde a lados sino a vértices de ese polígono, y entonces serían 6 tangentes cualesquiera a una cónica cualquiera, en este caso lo estamos haciendo con una elipse que se ve muy claro, y si unimos el 2 con o sea que los cortes de esas tangentes son los vértices de un hexágono. Entonces unimos el 1 con el 4, el 2 con el 5 y el 3 con el 6 con la misma idea de que la diferencia entre los números sean 3, de 2 a 5 3, de 1 a 4 3 y de 3 a 6 3. Es una forma de acordarnos qué puntos hay que unir. Tenemos lo que serían 3 segmentos que concurren en un punto, como digo, llamado punto de Brianchon. Eliminando un lado, podemos ver que podemos suponer que uno de los lados es doble, en el sentido de que es el lado 1, 6 y el 1, 2,
puesto que este punto 1 es el punto de tangencia. O sea que en este caso conocemos el punto de tangencia de la cónica con esta tangente 2, 6. Y entonces vemos que aplicando, poniendo como si este punto 1 fuera el corte de la tangente 1, 2 y la 1, 6, pues entonces podemos aplicar igualmente el teorema para encontrar el punto de Brianchon. Entonces unimos el 6 con el 3, el 1 con el 4 y el 5 con el 2. Como se puede ver, esas líneas concurren en un punto que es este, que sería el punto de Brianchon. Esto tiene interés. ¿Por qué? Pues porque si conocemos una tangente con el punto de tangencia y 4 tangentes más, pues ese punto de tangencia lo consideramos como el corte de 2 tangentes. Obsérvese que la tangente 5, 6 y la 5, 4 se cortan en el 5, la 5, 4 y la 3, 4 en el 4, etc. Pues si suponemos la tangente, que la conocemos, y conocemos el punto de tangencia, obsérvese que en estos casos no conocemos los puntos de tangencia. Aquí sí. Y entonces nos aprovechamos de esa propiedad y entonces suponemos que este punto es el corte de 2 tangentes, de la 1, 6 y de la 1, 2. Y entonces uniendo el 1 con el 4, el 6 con el 3 y el 5 con el 2, tenemos este corte que sería el punto de Brianchon. Y esto nos puede servir para, en un momento determinado, conociendo esto, sacar algún otro punto de tangencia. Por ejemplo, supongamos aquí que tenemos esta tangente 1 y que suponemos aquí un cierto sitio que estará el 1, el punto de tangencia 1, que no lo conocemos, el lado 2, 3, el 3, 4, el 4, 5 y el 5, 6. Y entonces simplemente suponemos que habrá aquí un cierto punto 1, en fin, es sustituir lo que acabamos de explicar, pero sin conocer el punto. Y entonces buscamos el punto de Brianchon, que sería el 5 con el 2, unirlo, el 3 con el 6, y esto se corta en este punto, y ahora este punto unido con el 4 nos da una recta que nos corta aquí en el punto 1, que sería el punto de tangencia. Sería una forma de obtener los distintos puntos de tangencia basándonos en el punto de Brianchon. Véase este ejemplo ahora. Tenemos aquí una tangente, otra y otra, es decir, 4 tangentes, y aquí podemos decir que este es un punto de tangencia que no lo conocemos y lo adjudicamos como si fuera el corte de 2 lados, y aquí otro. Y entonces aquí lo que hacemos es buscar el punto de Brianchon, unimos el 6 con el 3, suponemos que conocemos este punto de tangencia, el 2 con el 5 y el 1 con este es el punto de Brianchon, y uniendo el 4 con este teníamos ahí el 1, que es lo que veníamos diciendo en los casos anteriores. Y hemos tenido aquí el punto de tangencia 3 y suponemos que tendríamos aquí el punto de tangencia 1. En esta figura tenemos otro ejemplo. Tenemos las 4 tangentes, suponemos este punto que sería el corte de 2 tangentes, y pues lo mismo, unimos el 5 con el 2, el 6 con el 3, el 4 con el punto de Brianchon, y en el corte de esta línea con la tangente tendremos el punto de tangente. Insisto que lo hacemos con la curva dibujada, pero en realidad nosotros no conocemos la curva, y lo que sí queremos es hallar ese punto de tangencia, y ahí tenemos el punto de tangencia 1. Podríamos hacer este mismo razonamiento, en vez de poner el 1 aquí a priori sin saber dónde estaba, que si se acuerda, si os observáis, no lo teníamos puesto la indicación, pero no sabíamos dónde era. Podemos poner aquí el número intermedio y utilizarlo pues para obtener los distintos puntos de tangencia con la cónica de esas tangentes dadas. En esta figura volvemos a tener la cónica y tenemos en este caso 3 tangentes, la tangente 1, la 3 y la 5. Y entonces los puntos de corte tendríamos aquí el 4, este sería otro, este sería otro, este sería el 6, claro. Y entonces lo que hacemos es simplemente unir para tener los puntos, el punto de Brianchon, 1 con 4, 6 con 3, 5 con 2 y 6 con 3. Entonces, si este le conocemos, este punto de tangencia, podemos sacar este. Y también en este caso, dando 3, uniendo ahora el 6 con el punto de Brianchon, tendremos el 3 que sería el punto de tangencia de esta tangente. Siempre podemos considerar que conocemos un punto de tangencia en alguno de ellos y tener, digamos, o sea que esto es que conocemos el punto de tangencia 5, el 1 y podemos hallar el 3, basándonos, ya digo, en el llamado punto de Brianchon.